La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Radio Encuentro, FM 103.9 de Viedma. Agente de radio, FM 90.3, Colectivo para la Comunicación Popular de Bariloche. A Radio Eslogan, FM 94.7 de Villa Regina. A FM 94.5, Radio Cero de Catriel. A FM Alas, 105.5 de Maquinchao. A la 99, FM 99.9 de Río Colorado. Y a través de ellas a las radios que semana a semana nos permiten llegar con el programa a toda la provincia. La Escuela en Marcha. Sintonía en defensa de la educación pública. Actualidad sindical, noticias de la semana. La democracia sindical no se proclama, se practica. Desde el Consejo Directivo Central de UNTER expresamos nuestra profunda preocupación respecto del pedido de renuncia a una compañera que fue electa como vocal gremial de la Junta de Disciplina Docente en el Consejo Provincial de Educación. El requerimiento, firmado y hecho público por secretarias generales de 7 seccionales, responde a cuestiones agrupacionales y no institucionales, lo que afecta gravemente la democracia interna en nuestro sindicato. Esta definición unilateral refleja un desconocimiento absoluto de la normativa en general y de nuestro estatuto en particular. Los compañeros que se desempeñan en cargos institucionales acceden a través del voto de les afiliades para representar y defender a toda la docencia rionegrina. Exigir una renuncia por razones de internas agrupacionales es un profundo acto antidemocrático, porque desconoce la voluntad expresada en las urnas por el conjunto de compañeros. Las seccionales firmantes, además, se arrogan la potestad de tomar definiciones sin la debida participación y debate en asambleas, donde todos sus afiliados tienen voz y voto, pertenezcan o no a una línea interna. Estas seccionales se saltearon un paso fundamental de la democracia sindical. El hecho de ganar una elección no hace a ninguna agrupación dueña de la seccional, la central o de un cargo de representación. El estatuto de la UNTER es claro: las seccionales no pueden asumir la representación del sindicato sin expresa delegación del Consejo Directivo, Congreso o Plenario, como tampoco pueden adoptar posiciones que comprometan al gremio en general. Instamos a la agrupación que ganó las elecciones el pasado 16 de octubre a reflexionar sobre sus propias prácticas. En breve y por los próximos 3 años les tocará representar a la totalidad de los afiliados. Por ello, deben tener en claro que el sindicato siempre debe ser el paraguas que contenga y defienda al conjunto de los trabajadores de la educación, nunca el látigo que castiga a quienes piensan diferente. Es el comunicado del Consejo Directivo Central de UNTER del 4 de noviembre en Roca, Fisquemenuco. Escuela Rodolfo Walsh. Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos. Escuela Rodolfo Walsh. Diana Milstein es profesora en enseñanza primaria y expresión corporal. También es magíster y doctor en antropología social, investigadora. Diana estuvo coordinando una jornada de educación artística que se llamó Lenguajes Estético-Expresivos y Educación Física, Presencia de las Artes en la Vida Escolar. Esta jornada fue organizada por el Instituto de Formación Docente de Fisquemenuco con la colaboración
dirección de la Escuela Rodolfo Walsh de UNTER y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Diana, y bueno, te invitamos a contarnos un poco sobre tu trabajo y específicamente qué fue lo que pasó en la jornada. Una invitación que me conmovió mucho, como lo dije allí, a estas primeras jornadas. Mi recorrido es un poco, es largo ya. Yo empecé en escuelas primarias en la zona, ¿no? Como maestra en Chipoleti, y allí ya implementé a partir del año 84, con la apertura democrática, nos invitaban a los maestros a presentar proyectos, y entonces yo presenté un proyecto que se llamaba Integración de Artes. La idea era integrar las artes a la enseñanza de los primeros grados, ¿no? Eso derivó en una investigación. Luego yo entré en la Universidad del Comahue, en la Facultad de Ciencias de la Educación, como, bueno, primero ayudante, después que trabajo práctica, después profesora de la cátedra que era Metodología de las Actividades Estético-Expresivas. A partir del trabajo de investigación que hicimos, iniciamos el proyecto en el año 88 y terminamos publicando un libro en el año 1999, se llama La Escuela del Cuerpo. Una de las indagaciones y de los descubrimientos, digamos, de esa etnografía, un trabajo etnográfico, fue lo que denominamos estética escolar en aquel entonces. Eso ya para el año 92, 93 ya estaba empezándose a publicar como resultado. Y básicamente lo que postulamos en aquel entonces, y creo que es lo que sigue teniendo vigencia hoy, es que una de las dificultades mayores para que las artes, las estético-expresivas, ¿no?, para incorporar todos los lenguajes sin dificultad, ingresen a la escuela como tales, o sea, ingresen en la enseñanza y tengan un lugar relevante y necesario para la formación cultural de todas las nuevas generaciones, es que la escuela tiene su propia lógica estética que responde al orden escolar. Y el orden escolar es un arbitrario cultural que tiene mucho vínculo, especial vínculo, con la moral, con un orden moral. A través de la estética escolar, de una manera bastante simple, se incorpora la lógica estética y también se incorpora o se enseña, se transmite un rol que debe ser aprendido porque no viene naturalmente, que es el de ser alumno. Entonces, la estética escolar ocupa el lugar de las artes para que la gente se transforme, para que los niños, las niñas se transformen en alumnos. Y esto es un trabajo muy esforzado que hace la escuela y que hacemos los maestros y las maestras sin darnos cuenta, porque el tema es que las artes vienen a irrumpir y a desordenar el orden social, el orden moral, a desordenarlo en el buen sentido, a desordenarlo porque responden más a una dimensión ficcional de la realidad que a una dimensión que yo les decía en la conferencia, que da cuenta de lo real sería lo que tenemos acomodado en el sentido común. Y que sobre todo la escuela, una de las cosas que enseña, está muy, muy estudiado y muy escrito ya, es a ser subordinados. Aprendemos a subordinarnos a una autoridad, ¿no? Que ya lo aprendimos como hijos, hijas, y lo seguimos aprendiendo en la escuela de una manera mucho más fuerte, importante. Y las artes vendrían a ser esas disciplinas que nos permiten desordenar eso, que nos permiten ficcionalizar eso y acomodarlo de otra manera, que desarrollan nuestra autonomía, que desarrollan nuestra agencia, que ayudan junto con otros lenguajes, pero básicamente son muy relevantes para desarrollar la imaginación y la creatividad. Todo eso a la escuela, a la formación del niño, del alumno escolar sarmientino, que es la escuela que tenemos, con todo respeto, no como una crítica a esta altura, porque es la escuela que defendemos, además. Es lo que tenemos y lo que hacemos. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo artístico es muy difícil que ingrese, porque ingresa como haciendo contrapunto. Entonces, este es el planteo que yo mostré en la investigación,
que no es que la gente no se expresa en la escuela, no es que la gente no tiene creatividad, que los cuerpos están todos duros, que no, se pinta, se canta, pero todo dentro de un orden que nos salga de ciertos carriles que habitualmente denominamos lo normal. Entonces, precisamente las artes se vinculan a desnormalizar, a romper el tono de lo normal. Y ahí es donde cuesta que ingrese. Y cuesta que ingrese porque, bueno, es muy, muy fuerte la institución escolar. No todo lo que se va no está, ni todo lo que no ves no es. No siempre que algo se aleja nos deja, ni cuando se nos devuelve nos vuelve. Mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna nueva. Mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna nueva. También dentro de la misma institución es como una disputa de sentidos de cómo habitar la escuela. Exacto. Por eso yo en el año 93 les escribí un texto a mis estudiantes de aquella época en la facultad, que se llamaba Sentidos y Contrasentidos de las Artes en la Escuela o algo parecido, que me conmovió muchísimo que los estudiantes ahora en formación docente estén usándolo cuando estudian estético-expresivas. Todavía lo usen, imagínate, en el año 93, estamos en el 2025, que lo usen, que lo lean y que les digan cosas. Y como me explicaron algunos allí, que lo que más les impacta, lo que más les interesa, son las preguntas que quedan planteadas ahí. Lo cual me hizo sentir mejor aún, porque en investigación y en docencia, lo más interesante no es dar respuestas, sino hacerse muy buenas preguntas. Cuando uno logra hacerse buenas preguntas, primero son más duraderas, y segundo, siempre abren puertas. En vez de la respuesta, cierra puertas, ¿no? Da certezas, pero cierra puertas y no deja pensar, y parece que todo es imposible, como nos está pasando más allá de las artes hoy en día. Sí. En este país parece que todo se cierra y todo es imposible. Cuando uno tiene una buena pregunta, entonces mi sensación fue que aquella investigación dejó una muy buena pregunta, que sigue sirviendo para seguir pensando. La institución escolar argentina, insisto, esa que nosotros defendemos, Sí. había también un colectivo de docentes, que algunos hicieron historia, como las hermanas Cosettini, como Iglesias, como Gesualdo en Montevideo, bueno, como muchos docentes, muchos maestros, que hacían proyectos justamente donde ellos planteaban que el centro de la educación escolar debe ser el niño, la niña. Bueno, en aquella época el niño, no se usaba la E ni tanto como lo usamos ahora, y que me parece que es importante, en lugar de que sea el contenido y la rigidez del programa. Y al poner el centro en el niño, es poner el centro en sus percepciones y sus experiencias. Y ahí entraba sin dificultad las artes. Y no tenían problema con la escuela, tenían problema con la política y por eso perdieron, pero no tenían problema en la escuela, Claro. porque todos lo aceptaban, porque era clarito, era ¿qué tenés que mirar para enseñar? ¿A qué tenés que atender para enseñar? ¿A lo que dice un programa? ¿O tenés que atender a ese sujeto que tenés allí adelante, que es un otro muy capaz y muy competente en los lenguajes artísticos, en todos los lenguajes? En todo caso, tiene menos competencia en el lenguaje verbal y casi nada cuando ingresa en el escrito, pero en todos los demás mucho. Entonces hay que poner todo el empeño en entender esas percepciones, esas maneras de usar el lenguaje y ayudarlos con lo que uno le transmita, con lo que uno le enseñe, con lo que uno le estimule, a que organicen sus experiencias utilizando todos esos lenguajes. Y entonces uno le da una vueltita y parece que no molesta a la escuela. En realidad sigue molestando, ¿no? Por eso en la política tenés problemas. Pero para la vida escolar, para el niño, para los familiares, para toda la comunidad escolar, pasa a ser algo muy extraordinario, porque la gente aprende mucho mejor. Uh-huh. Porque cuando uno aprende desde
su manera de percibir, su manera de conocer y su manera de organizar experiencias. Y cuanto más lenguajes tenés a mano para organizar las experiencias, más posibilidades de incorporar la cultura, más amplitud tenés. Y eso conforma gente mucho más fuerte, mucho más rica culturalmente y con muchas más posibilidades de vida en la comunidad y de trascender en la vida comunitaria que cuando rígidamente es formateado por programas especializados de pequeñas cositas que no dicen nada. Entonces, la pelea sería, la pelea de los que estamos en las artes, en estético-expresiva, sería evitar que la estética escolar ocupe el lugar de las artes, que siga siendo lo suyo la estética escolar. No vamos a sacar los rituales, no tenemos por qué sacar todo eso, pero tenemos que hacer como espacios que fueran, no sé, como oasis dentro de las escuelas, donde haya posibilidades y oportunidades para que todos podamos utilizar los lenguajes combinados que tenemos, el lenguaje corporal, el lenguaje visual, el lenguaje sonoro, el lenguaje audiovisual, que los podamos combinar con el lenguaje matemático y el lenguaje verbal, que son tan importantes de adquirir, pero que se combinen en la experiencia y no que queden separados como si fuera aparte de la normalidad, como si pudieran arruinar la posibilidad de la formación normal de un sujeto. Al contrario, y eso se demuestra haciendo. Y que además es posible, y en la formación de maestros yo pude demostrar que era posible, porque si hasta ahora se están leyendo los trabajos que empezamos a escribir en aquella época y llevados adelante por gente que me conoce por lo que me leyó, pero no es porque está formada por mí particularmente, quiere decir que hay una beta interesante ir explorando y trabajando más allá de mi persona, digamos, pero si me invitan para participar en esos procesos, claro, para mí es una delicia porque, como les decía además, yo después que me jubilé en la Universidad del Comahue, me dediqué cada vez más a la etnografía y a la etnografía con niños, donde también utilizo todo esto, pero de otras maneras, digamos, ¿no? Pero me encanta la zona de la escuela y me encanta que sean tan amorosos y me inviten y pueda compartir, seguir compartiendo experiencias que además la gente tiene. La gente tiene muchísimas experiencias, eso yo vi al final del plenario cuando comentaban. Hacen muchísimas cosas interesantísimas los maestros y las maestras, lo que pasa es que no salen para afuera. Entonces mi invitación también fue, al final en el plenario, fue recuerden algo que dijo un muy viejo maestro, al que todos respetamos, pero además tenemos que seguir de lo que hablaba, y es que los docentes no desarrollamos trabajo manual, sino trabajo intelectual. Quiere decir que somos intelectuales, los intelectuales no están afuera de la escuela, los maestros somos intelectuales como maestros, y eso quiere decir que no debemos ser funcionarios, por lo menos podemos jugar al rol de funcionario, hacernos que jugamos un poquito para que nos echen, pero en la vida real del maestro, en la docencia real, tenemos que ser intelectuales, y parte del trabajo intelectual es compartir las experiencias, y la manera que tenemos para compartir las experiencias es escribir, o bueno, hacer videos, o podcast, pero hay que transmitir las experiencias, porque en la medida en que se van transmitiendo en red, eso hace que la gente se empiece a empoderar, a sentir, no era yo solo que se me ocurrió, mira, y además a copiarse, y a hacer cosas parecidas. Entonces empezar a romper los cercos de las idioteces de las que nos llenan los programas, los currículos, los especialistas que nunca pisaron una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Por no mencionar a la crueldad, que eso ya es ajena a todo esto. Te agradecemos un montón la participación en el programa, Diana. Mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna nueva. No siempre lo más seguro es duro. Y todo lo que se ve, No todo lo que reluce seduce. ni todo lo que es misterio es serio.
genocidio. Todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio. Tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche tehuel. Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo. La lucha sigue. Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Organizaciones de Río Negro denunciaron ante la ONU el incumplimiento del acuerdo de Escazú por la presencia de Mecorot en la provincia. Organizaciones ambientales, sociales y sindicales de Río Negro denunciaron ante el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú al gobierno provincial, al CFI y a la empresa estatal israelí Mecorot por presuntas violaciones al tratado regional que garantiza acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. Es la primera presentación de este tipo en la Argentina. La presentación fue realizada por la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, la Multisectorial por el Golfo San Matías, la Asociación por el Agua del Comahue, la campaña Fuera Mecorot, la Red de Comunidades Costeras, la Pastoral Social de la Diócesis de Viedma, la Central Autónoma de los Trabajadores y las Trabajadoras, distintas regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Río, junto a ciudadanos y ciudadanas independientes, profesionales ambientalistas y la legisladora Magdalena Odarda. Suyay Quilapán, de la Pastoral Social de la Diócesis de Viedma, es una de las firmantes. Un grupo de organizaciones de la provincia de Río Negro avanzamos con una presentación ante el Comité de Apoyo a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional en la que los estados adhirieron, Argentina adhirió, y básicamente el acuerdo lo que plantea es que la ciudadanía tenga acceso a la información, que se le garanticen los espacios para la participación y el acceso a la justicia ambiental. Nosotros entendemos que el acuerdo que firmó el CFI con la empresa estatal israelí Mecorot, con el aval de la provincia de Río Negro, hay incumplimientos concretos al acuerdo de Escazú. Por eso hacemos esta presentación. El acuerdo se firmó en 2020. Este contrato con Mecorot concretamente es que el DPA deje de tener las funciones del manejo del agua en la provincia de Río Negro y se le ceda esa potestad, digamos, a la empresa Mecorot, cediendo soberanía de recursos naturales y de algo tan importante y tan sensible como el agua dulce. Nosotros pedimos en distintos momentos información. En una parte, un artículo de este contrato planteaba el carácter secreto del mismo. Por lo tanto, entendemos de que se escondió la información, no se nos permitió saber qué era lo que había concretamente atrás de este contrato y se nos negó la participación. Por lo tanto, hay un incumplimiento del Acuerdo de Escazú y eso es lo que estamos poniendo en evidencia. Lamentablemente, Mecorot es una empresa que ha firmado no solamente con la provincia de Río Negro, sino con 12 provincias, alrededor de 12 provincias más. Nosotros acompañamos todos los procesos que tienen que ver con la defensa de nuestros recursos naturales. El agua es un elemento muy sensible, pero además sabiendo también que a partir de la implementación del RIGIP, y nosotros Río Negro fue la primera provincia que adhiere al régimen de incentivo a las grandes inversiones, sabemos que el agua, la prioridad de uso la van a tener las actividades que tienen que ver con el hidrocarburo, con la minería, todas las extractivistas, digamos, entonces antes que las comunidades. Entonces estamos muy preocupados qué va a pasar con el agua dulce en la provincia de Río Negro, cuál va a ser el acceso real que vamos a tener y en caso de que se verifiquen los incumplimientos de parte del Estado provincial, que caigan las sanciones necesarias porque justamente nos están poniendo en riesgo. Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. UNTER acompaña la visita al Alto Valle de Adriana Metz, hermana del nieto restituido 140.
En el mes de la identidad, Unter acompaña las actividades que realiza en su visita al Alto Valle Adriana Metz, hermana del nieto 140 restituido en julio de este año por abuelas de Plaza de Mayo. Durante toda la semana, Adriana estuvo en Cutralcó, Chipoleti, Villa Regina, Roca, Fisquemenuco y Neuquén, compartiendo diversos conversatorios y actividades. Les invitamos a conocer parte de su historia a través de esta producción realizada por abuelas de Plaza de Mayo. Nací en Bahía Blanca en octubre del 75. Mi viejo se fue a buscar laburo a Neuquén, a Cutralcó. Consiguió trabajo, se instaló y después fuimos mi mamá y yo. En diciembre del 76 lo secuestraron. El testigo que dio testimonio en el juicio en Bahía Blanca contó que entraron, se llevaron a mis viejos y un milico le dijo: toma la nena, críala como propia y cállate la boca. Y esta persona ubicó a alguien que conocía a mis viejos, alguien que conocía a mis viejos llamó a mis abuelos me fueron a buscar y así fue como yo terminé en Bahía Blanca con mis abuelos. Si este vecino se hubiera asustado lo suficiente como para callarse la boca, yo no sabría quién soy. Yo siempre supe que mis abuelos eran abuelos, que mi mamá y mi papá no estaban conmigo porque se los habían llevado los militares, los malos. En base a la edad era el calificativo de la situación, ¿no? Mi hermano tenía que nacer en abril, mediados de abril, por la fecha de embarazo del momento del secuestro de mi mamá. Y en el año 82, principios del 82, llegó una carta de Alicia Pernoy, que es una sobreviviente de la escuelita, contándole a mis abuelos, primero contándole quién era ella, por dónde había pasado, lo que había vivido de lo que había sido testigo. Que había sido testigo del nacimiento de mi hermano, el 17 de abril de 1977. No sé si en una desinteligencia de los guardias o adrede o qué sé yo, se pudieron ver, y ahí mi mamá le dijo que había nacido un varón, que estaba bien, y a los pocos días se llevan a mi hermano y mi vieja se pierde el rastro, desaparece. Me acuerdo que mis abuelos estaban sentados a la mesa en el comedor para leer la carta y yo supuestamente estaba durmiendo, me había ido a dormir y en realidad yo estaba escondida escuchando cómo mi abuelo leía la carta. Y tengo a mi mamá, mi papá desaparecido y estoy buscando a mi hermano. Mientras mis abuelos estuvieron bien, a cada lugar que tenían que viajar a preguntar por mi papá, mi mamá y mi hermano, ahí iba yo. Así que siempre estuve en la búsqueda de la verdad. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Adriana comenzó la recorrida en Cutralcó, ciudad en la que vivieron su madre, Graciela Romero, y su padre, Raúl Metz, desaparecidos, y donde nació Adriana. Allí, frente al domicilio donde residió la familia Metz en la década del 70, Adriana expresó: Es la primera vez que estoy parada acá, consciente de lo que pasó en diciembre del 76. La herida está presente, cicatrizando por suerte, y gracias al trabajo de los sobrevivientes que aportaron información sobre lo que ocurrió acá en Cutralcó, en Bahía Blanca y en el resto del país. Sin el relato de la noche del secuestro, del paso por la cuenta de Neuquén, de mis viejos, del paso... Además, se realizó un acto en el Espacio de la Memoria, donde se retiró una placa con la leyenda: "Nos falta el bebé del matrimonio Metz", para reemplazarla con otra que celebra la restitución de la identidad del niño nacido en cautiverio en 1977
y apropiado por uno de los militares que interrogó a Graciela. La recorrida de Adriana Metz tiene una gran relevancia en el contexto sociopolítico actual en nuestro país, con un gobierno que pretende borrar la historia de persecución, tortura, desapariciones y muerte impuesta por los genocidas entre 1976 y 1983 e impone un estado represivo de baja intensidad. Porque reivindicar la lucha y el trabajo de abuelas es fundamental para ratificar que no podrán detener la búsqueda por memoria, verdad y justicia. Porque el camino iniciado en las rondas de las madres en octubre de 1977 se fue ensanchando para dar cobijo a los miles que luchamos contra lo injusto. Porque hay lugar para todas las luchas por una sociedad más justa, libre y solidaria. Porque hoy somos miles quienes gritamos más que nunca, nunca más. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Mantra de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hasta aquí La Escuela en Marcha. Volvemos la próxima semana, gracias. Hoy será